bruja y un nahual se querían llevar a mi nieta. Hola Fernando, ¿recuerdas que en mi otra anécdota te conté sobre mi hija que estaba embarazada y cómo se oía un extraño ruido en el techo de nuestra casa? Pues bien, tengo 2 hijas. La mayor tiene 2 hijos, una niña y un niño. Cuando mi nieto nació, esa misma noche el menor me dijo que escuchó el ruido y justo en ese momento se cayó sobre su cama. Fue una señal inquietante que ninguno de nosotros pudo ignorar. Poco tiempo después, mi hija mayor se mudó a otro estado por motivos laborales, dejando a su esposo y a sus 2 hijos al cuidado de la familia. Mientras tanto, mi segunda hija quedó embarazada nuevamente. Todas las noches el mismo ruido resonaba sobre su cuarto. A veces, ella caminaba hacia mi habitación y así lo llamábamos, el animal, porque el sonido parecía el peso de un animal grande cayendo y sus pasos eran como el aleteo de un ave. Este ruido persistente comenzó a perturbar la tranquilidad de nuestro hogar. Volviendo al tema, mi hija siempre dormía con la ropa al revés por seguridad, una costumbre que adoptó días antes de que naciera su bebé. Los doctores le decían que sería un niño y en los resultados no se observaba ningún problema. Sin embargo, había algo que no encajaba del todo. Una noche me desperté en la madrugada y escuché la voz de mi abuelita materna diciéndome: «Tranquila, tu hija estará bien, yo estaré con ella». La voz era suave pero reconfortante, aunque sabía que mi abuelita había fallecido años atrás. Pasaron los días y unos días antes del parto tuve que ir a la casa de mi abuelita para hacer limpieza, ya que su cuarto no se había abierto desde su muerte debido a problemas familiares. Ahí, mi hija encontró unos frascos con los que parecía hacer trabajos espirituales y unos collares de bambú, símbolos de protección y espiritualidad. Esa noche, mientras limpiaba, vi el reflejo de mi abuelita en la ventana de su cuarto. No pude evitar sentir una mezcla de temor y consuelo. Con el paso de los días, un colibrí llegó y se posó en la ventana de mi cuarto por largo tiempo. Es bien sabido que los colibríes nos traen mensajes de nuestros difuntos, y esto no fue la excepción. Cabe mencionar que mi esposo ya no quería que siguiéramos yendo a la casa por lo que habíamos encontrado, temiendo que algo malo sucediera. Pero yo le dije que no pasaba nada, que tenía un ángel que me cuidaba y que todo saldría bien. Llegó el día del parto y un día antes le hicieron un ultrasonido. El bebé estaba bien, no mostraba síntomas de nada. Era un niño y no tenía el cordón circular en el cuello. Sin embargo, cuando mi hija entró en labor de parto, todo parecía ir bien hasta que llegó el momento del nacimiento y el bebé no bajaba. No entendíamos por qué, ya que mi hija había llegado al límite de dilatación y parecía que todo estaba listo para el parto. Oramos fervientemente y de repente sentí la presencia de mi abuela, quien volvió a hablarle para tranquilizarla. Los doctores hicieron todo lo posible para ayudar al bebé que bajara. Por cosas del destino, tuve que presenciar el parto. Al nacer el bebé, tenía el cordón en el cuello y vi al doctor con una cara de preocupación. Sentí que algo no iba bien, pero traté de mantener la calma. El bebé no reaccionaba y los médicos intentaban que respirara. Le decían a mi hija que hablara con él, usando el sobrenombre que le habían puesto sus padres. «Lucha, respira, respira». Un grito desgarrador escapó de su garganta. Quise llorar, pero traté de controlarme. La dilatación continuó hasta las 7:57 a.m. y cuando finalmente nació, todos pensábamos que era un niño, pero para nuestra sorpresa, era una niña. El doctor nos explicó que por eso aguantó tanto, porque es niña. Nos sacaron con mi nieta en brazos para hacerle la limpieza. Mi hija estaba delicada, pero gracias a Dios mi nieta estaba bien. Al pasar los días,
Todo estaba tranquilo y la bebé crecía saludable. Sin embargo, el padre de la niña tuvo que irse por trabajo, dejando a mi hija sola con su recién nacida. 2 semanas después del nacimiento, mi hija seguía durmiendo a su hija con la ropa al revés cada noche. Yo me encargaba de vigilarlas, pero una noche, agotada por el insomnio, me dormí con un rosario en la mano. Mientras dormitaba, sentí como algo voló sobre mí. Alzo el rosario y digo: la sangre de Cristo, viendo un humo negro que llenaba la habitación. Me levanté y vi que mi hija estaba bien, así que volví a dormitar. De repente mi hija me gritó: «Mamá, mamá, la niña, ¿no la oíste llorar bien fuerte?». Me levanté corriendo y vi a mi hija llorando asustada con la niña en brazos. La abracé y nos dirigimos a su cuarto. El animal seguía sonando en el techo y las cortinas se movían como si hubiera mucho viento, aunque no lo había. Abracé a mi hija y a mi nieta. Oramos y no soltamos a la niña durante toda la noche. El ruido del techo se asemejaba al de un ratón intentando entrar, pero era mucho más pesado y persistente. Al día siguiente, hablé con mi madre y oramos en la casa pidiendo protección. Mi mamá me dijo: «Tienes que tener fe, todo estará bien. No será fácil, es una guerra que tendrás que luchar». Cabe mencionar que días antes, mi hijo tuvo un sueño en el patio. Una bruja quería llevarse a nuestra nieta, pero mi hijo la defendió mientras yo luchaba contra ella. Esa misma noche, mi hijo soñó que algo lo atacaba en el baño. Era una mujer que lo ponía detrás de él y veía a mi abuela luchando contra la bruja. Pasamos varias noches cuidando a mi nieta por 3 meses. Había noches tranquilas y otras en las que el ser intentaba entrar. Mientras mi hijo y yo velábamos, mi hija descansaba y todos orábamos por protección. Un día mi hija fue con la familia de mi yerno y regresó con ellos. Solo ella podía reconocer el ruido, ya que los demás no oían nada. La niña estaba intranquila. Sospeché de alguien que podría estar molestando a mi nieta, así que esa noche dijimos: «Es viernes, puedes escuchar, así que ni se te ocurra volver». Mi hijo decidió poner un cable en el techo con luz para que se electrocutara el animal, y nos reímos, pensando que resolvería el problema. Pero los días siguientes no volvió hasta el domingo, cuando dio batalla, burlándose y caminando por toda la casa buscando entrar. Puse oraciones en la bocina y las repetíamos, pero no se iba. Mi hijo vio unos dedos asomándose por una esquina y golpeó al ser con una garrocha que ya había metido al cuarto. No se iba, así que mi hijo y yo lo retamos, diciéndole que no le teníamos miedo y que nuestra fe en Dios era más fuerte. «No vas a volver a tocar a mi nieta», le dijimos. Mi hijo le respondió: «No nos tienes miedo, eres tan cobarde que tienes que venir en forma de un animal». Se rió y esa noche seguimos escuchando sus pasos. Pronto notamos que eran 2. Uno llegaba por un lado, que creíamos que era un nahual, y otro por el otro lado, la bruja que molestaba a mi nieta. Mi hijo vio que una lagartija blanca se asomaba en el lugar donde antes vio los dedos y la golpeó con un palo todas las noches. Un día, mi hija mayor vino a casa con mis otros nietos. Ese día se oía el mismo ruido, pero ahora molestando a mi otro nieto. Barreras de sal y luces en el cuarto no funcionaron. Todos estábamos en el mismo cuarto. Mis 2 hijas, mis nietos, mi hijo y yo dijimos: «Por más que busques, no vas a poder entrar. No te lo vamos a permitir». Me asesoré con personas especializadas en el tema para tumbar al ser y proteger a mi familia, pero implicaba salir y no quise arriesgar a mi nieta. Los días pasaron y ya era una rutina velar para cuidar a mi nieta, quien es especial por todo lo que pasó en su nacimiento. Traigo una luz con ella y una conexión muy fuerte. Mi yerno se fue al trabajo y dejó a la familia conmigo.
Recomendé a mi hija que cuidara mucho de mi niña, ya que ella sabe qué hacer. Nadie más sabía que ellos se habían ido ni a dónde. Incluso personas ajenas no sabían. El animal seguía viniendo, pero ya no nos preocupaba, ya que mi nieta estaba bien y con sus papás sabía que la iban a cuidar. Aunque la esperanza de que el ser volviera persistía, ya no representaba una amenaza directa. Sin embargo, de vez en cuando escuchábamos el sonido del techo, recordándonos que algo oscuro siempre estaba al acecho. A pesar de todo lo que vivimos, nuestra fe y el amor por nuestra familia nos mantuvieron fuertes. Mi hija y yo aprendimos a convivir con lo inexplicable, protegiendo a nuestra hija y nietos de cualquier mal que intentara perturbar nuestra paz. Aunque el miedo estuvo presente durante mucho tiempo, la esperanza y la unidad familiar nos ayudaron a superar las noches más oscuras. Esta es mi otra anécdota, amigo. Espero que puedas publicarla y que sirva como testimonio de lo que enfrentamos y cómo, a pesar del terror, el amor y la fe nos guiaron para proteger a nuestra familia. Amigos, si ustedes han vivido algo similar con alguna identidad paranormal, no olviden compartir su relato con toda la comunidad aquí abajo en los comentarios. Tal vez alguno de ellos te pueda ayudar.